reflexión final en el cierre. El presidente Pedro Sánchez cumple 7 años en Moncloa y, como era de imaginar, ayer lo celebró, aunque en redes sociales. Y lo hace tras una semana de un notorio perfil bajo debido al aroma de cloacas que nos ha llegado con intensidad en los últimos días. Sánchez, sin embargo, ha puesto el acento en los avances, voy a citar, en todos los ámbitos: crecimiento y creación de empleo, regeneración democrática y proyección internacional, compromiso medioambiental y avances sociales. Fin de la cita. Un presidente que llegó a Moncloa tras una moción de censura articulada principalmente por quien luego sería socio de gobierno, Podemos, y que por tanto tenía en sus manos, si acaso, un objetivo principal: limpiar de corrupción las instituciones, luego de que Mariano Rajoy fuera echado de Moncloa precisamente por las tramas de corrupción que ahogaban y siguen ahogando a un Partido Popular que ahora quiere dar lecciones de democracia y transparencia. Por eso es importante analizar estos 7 años, pero no solo desde los datos. Es verdad que el presidente sabe que tiene los datos macroeconómicos, ojo, una ventaja para su relato de gobierno progresista y plena democracia española. Pero es verdad también que hablar de plena democracia española justo tras una semana como la que ha tenido que navegar resulta no incoherente, sino profundamente ingenuo. La regeneración democrática de la que habla Pedro Sánchez ha avanzado en un tema concreto, y es en la normalización política de relaciones con el sujeto político independentista y soberanista catalán. Y eso está muy bien, pero no fue Pedro Sánchez, que por cierto firmó ese 155, no lo olvidemos, sino que fue el resultado de las urnas el que forzó a que la ley de amnistía viera la luz. Y ya vimos cómo, pese a esa aritmética parlamentaria democrática, las derechas han arreciado su operación antidemocrática por todos los frentes, en particular el judicial y el mediático. Hoy, la ley de amnistía vuelve a estar en el centro del debate político y promete seguir estando todo el mes en el foco, dada la ponencia del Constitucional que la avala en su mayoría. Pero por eso es importante recordar que es resultado de la lucha popular y el voto popular, pero sobre todo que la lucha no está ganada, porque ya vimos cómo operan las derechas judiciales. Recordemos la ley del solo sí es sí y la facilidad con la que el PSOE miró de perfil y aceptó una contrarreforma en cuanto la operación cobró muchos decibelios. No confíes en el PSOE si quieren regenerar la democracia. Entre otras cosas, porque a 7 años de gobierno habría que recordar que hay 4 chavales antifascistas en la cárcel solo por protestar contra Vox. Pienso en Javicho, por ejemplo, mando un saludo a Francho. Que están procesando a 7 de Somosaguas por manifestarse contra un reaccionario de forma pacífica. Y que conocemos más de 10 de momento infiltraciones policiales en movimientos sociales bajo el mando de Fernando Grande Marlaska, quien sigue encabezando el Ministerio del Interior. Esto es normalidad democrática, presidente Pedro Sánchez. Y además, porque las cifras de crecimiento macroeconómico están sujetas también a los vaivenes internacionales, donde el factor Donald Trump ha llegado para quedarse y donde las medidas arancelarias que le hagan frente a sus políticas económicas o son audaces o nos dejan completamente desnudos. Pero sobre todo porque frente a ese que ustedes mismos califican como loco, lo están dejando intervenir directamente en nuestra economía, así como lo oyen. ¿Qué es sino aceptar su pedido de aumento del presupuesto de la OTAN? El crecimiento del que habla el presidente Pedro Sánchez, que no es tal como para aplaudir tampoco, va a recibir un potente tijeretazo en breve, y lo sabemos. Los 10.500 millones de aumento en gasto militar que está impulsando sin pasar la decisión ni por el Congreso ni en un referéndum popular, que es lo que debería ser, van a salir de partidas destinadas a otras cuestiones. Y créanme cuando les digo que sabemos muy bien que no van a salir de los bolsillos de las grandes fortunas, sino más bien de los ajustados bolsillos de las familias precarias. Este es su legado tras 7 años de gobierno. Que nos mordamos las uñas de temor por lo que nos costará el régimen de guerra en el que nos está metiendo sin consultar. Pero decíamos que además, ufanarse de mejoras tras la semana que hemos vivido es también ingenuo, por no decir irresponsable. Si algo caracteriza los últimos días es el hedor a cloacas que sentimos a cada minuto. Un festival de barro, un carnaval de declaraciones infecciosas y lamentablemente contagiosas. Hay quien dice que el PP ha elevado el tono, como si se pudiera esperar algo distinto del partido que lidera la trumpista, la española Isabel Díaz Ayuso, quien tiene que responder por más de 7.000 vidas en la pandemia. Por supuesto que el PP eleva el tono, porque no le queda otra que tirar para adelante para sobrevivir en la amnesia colectiva que quieren generar. Y sobre todo porque saben que cuenta con un poderoso aparato mediático que permite que sus bulos y su negacionismo vuelen en los sentidos comunes. Pero cuidado, esto es también responsabilidad de la progresía mediática, que es incapaz de pensar por fuera de la cárcel mental que supone el bipartidismo. Y que precisamente por eso, por seguir en esa cárcel argumentativa, discursiva y política, solo contribuyen al divorcio entre las voces que salen en sus teles y las voces de la gente que vive el día a día en España. Y esto me suena conocido. Esto ya lo vivimos. Contra esto ya nos movilizamos. El 15M, para quienes recuerdan, pero solo parcialmente lo que fue una impugnación al bipartidismo, no al PP. Y no fue una gesta por el malmenorismo frente a las ultraderechas.
El 15M nace como una protesta a lo podrido del sistema, a las cloacas y la necropolítica que las acompañan, porque cada caso de corrupción supone menos derechos sociales. La vinculación es clara. Sus cloacas nos cuestan a todas. No es solo regeneración democrática, es también de justicia social que se limpien las tuberías del Estado. Y en aquel momento, tras una crisis económica durísima, donde la gente no podía mantener un techo en el que vivir, nos suena conocido, ¿verdad? Se impugnó eso, ese sistema, ese bipartidismo, ese régimen del 78. Esos medios que no salían de esa cárcel mental, esa clase política que operaba dentro de los márgenes del régimen en lugar de disputar poder y, por tanto, el cambio de ese régimen. El régimen del 78 sigue en crisis y la muestra es esa aritmética parlamentaria compleja, es ese Partido Popular desbocado, es Vox utilizado como perro de caza del poder capitalista y también es la operación de Estado que supuso sumar para acabar con una izquierda que bebía más del 15M en términos de hipótesis política que de la izquierda del régimen que ahora se siente en el Consejo de Ministros. Pero si la mugre no la limpias, no solo vuelve a salir, sino que siempre te perseguirá. Y eso es lo que está pasando. Por eso estos días podríamos ver la televisión en tono sepia, porque nos conocemos esta canción. Ese y tú más ya lo hemos visto. Esas cloacas al descubierto ya las conocemos. Y mientras ellos insisten en que son unos mejores que los otros, cuando son en realidad parte del problema, porque el PP usa nuestras instituciones como si fueran suyas, pero el PSOE no ha hecho absolutamente nada por acabar con esa podredumbre. Todo esto pasa mientras la policía política y económica nos dice que lo mejor es Pedro Sánchez, que el problema es la ultraderecha, como si la ultraderecha no estuviera ya en la policía, las cloacas del Estado, el poder judicial, el poder económico y el poder mediático. Al adversario hay que reconocerle cuando hace algo inteligentemente. Cuando el PP nos pregunta elegir entre mafia o democracia, lo importante es la intención detrás de la verdad, es que lo hacen bien. Porque con ese lema, por supuesto que el PP intenta posicionarse en el ala de la democracia, pero yo creo que no les cuela mucho. Lo que pasa es que el hecho de ser protogolpista, reaccionario y conservador ultra no te quita votos necesariamente si tienes a los artífices de la batalla cultural de tu lado, como le pasa al PP con su enorme aparato mediático. Sin embargo, hay una finalidad doble en la pregunta y el mensaje: salvar al régimen. Porque para salvar al régimen necesitas salvar al bipartidismo. Y el PP plantea una oposición con un tono más alto, claro, porque hablamos de la bestialización de todo, de las formas, las políticas, los discursos, las candidaturas, etc. Por eso decimos trumpismo, pero el objetivo es exactamente el mismo: recuperar el dominio absoluto sobre lo que entienden que es suyo, no nuestro, no del pueblo, no de la gente, sino de ellos, de esa clase política que desde el bipartidismo se han turnado en el poder durante décadas. El PP entiende que le toca y por eso se enfada con el PSOE, porque entiende que no les tocaba ahora. No es democracia, es su democracia. Por eso, en cuanto aparecieron partidos que rompían esa lógica bipartidista, empezaron todo tipo de operaciones de Estado para acabar con ellas, incluso crear una coalición como Sumar, que es responsable de que hoy el bipartidismo se sienta fortalecido, aunque por suerte no respira aliviado. Y por eso también, cuando aparecieron medios que rompían la lógica bipartidista, nos demonizaron y empezaron a hacernos el cordón sanitario a nosotras. Esa es la clave. Por eso el PP sabe que es bueno intentar armar una pregunta de dos opciones, porque siguen pensando en esa cárcel bipartidista, mafia o democracia, que bien podría ser el lema del PSOE si fuera oposición contra un gobierno del PP. Y que es la misma lógica del PSOE cuando dice que al frente están las derechas y por eso el malmenorismo es la solución. Como en el 15M toca romper esa cárcel bipartidista. Queremos democracia, sí, pero no la suya, una de todas. Hasta mañana.